estos tiempos tan difíciles, donde el mundo y nuestra sociedad están tan sedientos de una palabra del cielo que pueda sanar, salvar y reconstruir aquella ruina espiritual que la circunstancia se llevó, presentamos la hora de la mini reflexión con la pastora Raquel Mateo. Entrando en un análisis de los resultados que estoy obteniendo. Mini reflexión 383. ¿Cómo esto de análisis? Cuando hablamos de entrar en un análisis, aquí estamos hablando que vamos nosotros a profundizar, que vamos nosotros a evaluar y a ver los detalles. Queremos hablar de este punto importante porque una de las cosas que en mi espíritu aflora o tiene el deseo en Dios, que no solamente yo, sino todas las personas a las que el Señor me permita llegar, nosotros nos enfoquemos en este tiempo, tanto la iglesia Apocalipsis 3.8, como las personas de diferentes iglesias, pero que en su misericordia podemos mandarle la reflexión, pastores, hermanos, es que nosotros comencemos a profundizar lo que es realmente servir a Dios. Que hay cosas que nosotros hablamos de labios, pero realmente no van acorde con lo que Dios quiere. Y necesitamos estar muy plantados. En estos tiempos, hermanos, que ya Cristo viene, si nos ponemos a escuchar la noticia, las cosas que están sucediendo, son ya, nos dicen que es que la venida de Cristo es inminente. Y ante esto la iglesia no puede estar ajena. Cristo viene y la iglesia la está esperando. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos anhelar la venida de Cristo. Pero mientras tanto también evaluar nuestra vida y comenzar a quitar cosas que no son correctas. No. Y necesitamos comenzar a ser muy lógicos, pero lógicos en el aspecto de la verdad sin cristocéntrica, buscarle la lógica, pero no la lógica humana, no, la lógica bíblica de no es que yo digo la cosa al azar y va a suceder porque yo tengo la buena intención, no, sino que tengo que dirigirme según los lineamientos bíblicos para que suceda en mi vida lo que Él quiere. Muchas veces decimos, Dios tiene el control, Dios va a hacer. Pero estamos diciendo que Dios tiene el control de algo que yo decidí hacer que no es correcto. Entonces, si yo actúo de una manera o hago algo y me sale mal, yo no puedo decir que Dios tiene el control porque no es así. Por eso queremos hablar qué resultado estamos teniendo en nuestras vidas. ¿Qué cosas yo tengo, quiero lograr en Dios, pero hasta dónde yo estoy dejándome trabajar por Dios? Hay personas que lamentablemente, digo lamentable, porque a veces nos enfocamos en decir, quiero que Dios haga conmigo y Dios mío, yo quiero que tú intervengas en ese problema, yo quiero que tú hagas esto por mí, pero ¿qué yo estoy haciendo para que lo que Dios dice se cumpla? Voy a la Biblia, ¿qué Dios me exige a mí? Y con esto no quiero decir que lo que yo haga va a ser que Dios, ganarme el favor de Dios. No, hay cosas que no voy a impresionar a Dios con ellas, pero cuando yo me santifico y yo obedezco la palabra, eso va a traer como resultado cosas extraordinarias. Dios no quiere que vivamos solamente de palabras y de declarar, sino vivamos una vida de obediencia y entrega, para que a su vez automáticamente se cumpla lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Cuáles son los resultados que estás obteniendo? Yo no creo de un cristiano que va a vivir una vida como quiere y va a esperar y va a obtener buenos resultados en Dios, no. Porque la Biblia me dice lo contrario, me dice a mí que el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar, y el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar. Dime qué tipo de vida, analiza qué tipo de vida tú tienes en Dios, y dependiendo de cuán cerca estés de Él, vas a recibir resultados extraordinarios de Dios. Y si me dices y lo analizas cuán lejos estás de Dios, vas a tener
resultados de la carne, porque al final esa es la verdad bíblica. Dios no es solamente hablarlo de palabras, sino que en todo mi estilo de vida yo lo ponga en mis acciones. Necesitamos saber, estoy viviendo una vida sacrificada para Dios, tengo a Dios en el centro de mi vida, cuando digo sacrificada, rendirme todo sin ponerle condición, porque muchas veces como cristianos queremos que Dios haga y sea incondicional con nosotros, pero es triste ver que nosotros a la hora de entregarnos a Dios somos tan mezquinos y queremos que Dios haga. No, Él es claro. Por esto quiero ir con base bíblica, porque la verdad que me gustaría y le pido a Dios que me ayude y que también nos ayude a cada uno de nosotros a hacer lo que Él manda en su palabra. Y esta palabra que está en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante, oiga lo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La palabra es clara. Dice que Él no puede ser burlado. O sea, no, cuando yo me estoy engañando a mí misma, cuando digo que estoy en una manera y no lo estoy, cuando digo, wow, Dios es el centro de mi vida, pero no es el centro, en mi vida hay otras cosas primero que Él. Cuando yo tengo que decidir entre Dios y otras cosas, yo decido lo demás y Dios después. Entonces me estoy engañando yo misma, porque Dios no puede ser burlado. Si tú siembras para la carne, si yo siembro para la carne, de la carne cosecharé corrupción. Es que me lo dice. Pero si siembras para el espíritu, del espíritu segarás vida eterna. Por eso es que no hay suerte en Dios. No. En Dios es de acuerdo a cómo tú trabajes. La salvación es por gracia. La palabra lo dice. La salvación es un don no merecido. Pero luego hay bendiciones, hay premios, hay cosas espirituales, hay bendiciones extraordinarias que Dios tiene para nosotros. Y solamente la vamos a obtener si nos esforzamos. Si nos esforzamos y si sembramos. ¿Qué tipo de siembra yo estoy haciendo? ¿Siembra para la carne o siembra para el espíritu? ¿Cómo yo sé que estoy sembrando para el espíritu? Cuando mi prioridad es Dios. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar en todos mis caminos. Cuando yo decido sacrificarme aun cuando mis beneficios sean afectados, pero que el nombre de Dios sea glorificado. Ahí yo estoy poniendo a Dios en primer lugar. Cuando yo rotundamente, aunque me dañen, aunque pierda amistades, aunque pierda económicamente, aunque pierda en muchas áreas de mi vida, si pongo a Dios en primer lugar, va a haber una siembra y esa siembra traerá un resultado. Los ojos de Jehová pasean la tierra, Él nos ve. Dios está más interesado en bendecirnos que nosotros mismos, pero Él ve qué tan preparados tú y yo estamos para la bendición. Y usted y yo analicemos, por eso es un análisis. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué resultado yo estoy obteniendo de lo que estoy haciendo? Si estás sembrando para la carne, no esperes resultados en el espíritu. Por eso es que muchas veces nosotros estamos quizá escuchando una prédica en la iglesia o escuchamos una prédica en redes sociales que te gusta, una promesa de Dios. Tú dices, esa promesa es para mí, yo la arrebato porque Dios me la da. Pero esa promesa se van a hacer efectiva en ti y en mí si hacemos lo que Dios dijo. El mismo que dice, te voy a bendecir, también dice que nosotros debemos de quitar todo. Quítese de vosotros toda ira, enojo, todas las cosas que no me agradan. Entonces, ¿qué tú quieres que Dios haga? Quieres que haga por ti, pero a la hora de tú hacer por Él, ya tú y yo entendemos que estamos dando demasiado. Es una mini reflexión que me habla a mí y también nos habla a todos. Necesitamos sacrificio. Qué lindo. Aquí lo dice claramente. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Yo puedo decirle, wow, venga para adelante. Dios tiene cosas grandes contigo. Dios te va a llevar a las alturas. Claro, te puedo motivar. Pero si tú y yo no hacemos el sacrificio, se quedará solo en motivación. Porque Dios no va a respaldar espiritualmente la vida de alguien que no está dedicado a Él. No. Su misericordia siempre va a estar. Sus brazos siempre se van a extender para sostenerte. Pero si no dejas que Él te sostenga, Él no te va a poder sostener. Dios no nos obliga, pero Él quiere que si ya tú decides venir en pos de Él, te niegues. Niégate. A veces
Lamentablemente nos cansamos. Tenemos 2 horas en la iglesia y ya estamos desesperados. Y luego cuando llegamos a la casa, lamentablemente perdemos el tiempo en cosas que no tienen importancia. Y qué lindo poder dedicarle tiempo a Dios y no estar corriendo. Hay un tiempo para todo, pero si vamos a dedicar el tiempo a Dios, vamos a hacerlo bien. Vamos a disfrutar. Vamos a sembrar para el Espíritu. Y cuando digo sembrar para el Espíritu, no es que usted no va a vivir su vida humana, claro. Usted viva sus planes, sus proyectos, tiene amigos, tiene su matrimonio, tiene sus hijos, sí. Pero que Dios sea el centro de todo. Que primero sea Dios. Cuando tú decides dejar a Dios o poner otra cosa en primer lugar que Dios, óigame, Dios no es importante para tu vida cuando tú lo creas. Dios siempre tiene que ser importante para tu vida y para mi vida. Si nosotros actuamos en esto, meditemos bien. ¿Estoy dándole a Dios lo suficiente? ¿Qué resultado quiero de Dios? Pero ¿qué tanto estoy dando por Dios? Tiempo de analizar nuestra vida porque Cristo viene. Y hay muchas palabras de motivación que son bonitas y yo creo en la motivación porque sé que como pueblo de Dios necesitamos ser fortalecidos. Pero una motivación sin sacrificio no vale. Y tenemos que pedirle a Dios todos los días. Yo le pido, Señor, ayúdame, Señor, a rendirlo todo a ti. A rendirme, a tomar mi cruz todos los días. A comenzar a sembrar para el Espíritu y no para la carne. Porque lo dice en el 8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará. O sea, si tú le das, si tu prioridad son las cosas terrenales, vas a sembrar cosas terrenales y de eso vas a cosechar. Pero si tus prioridades son espirituales, gozo, paz, paciencia, llenura del Espíritu, dones, manifestación, la tranquilidad, la paz de Dios, la guianza de Dios. Amén. Las bendiciones espirituales y materiales que vienen de Dios que no añaden tristeza. La fortaleza en medio de los momentos difíciles para Él ayudarte porque no es que no vamos a pasar el proceso. Qué lindo es tener el favor de Dios de nuestro lado. Daniel fue un ejemplo vivo cuando Dios le decía al ángel, Daniel, eres muy amado en los cielos. Muy amado. Por esta razón, el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en Él. Y recuerda, es tiempo de buscarlo, de estar enfocado en Él y de decirle, Señor, eres mi todo. Hasta aquí está mi reflexión. Recuerda, no nos podemos detener, no, jamás, porque el cielo es nuestra única y última parada. Shalom, shalom.